3. ¿Lo encontraron? Bueno, vamos a leer todos juntos entonces. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y descayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, aquí te será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Pueden tomar asiento los que estaban de pie. Y vamos a ver algo en esta palabra. Esta palabra siempre me gustó, siempre. En la escuelita donde encargo nos pedían a ver qué tema quieren que toquemos hoy. Caín, a ver, no sé por qué, pero siempre me gustaba. Pero tenía un olor, mi papá me quedaba, cuando volvía a la iglesia, le pedía la prestada la Biblia, yo tenía una Biblia porque más me gustaba la Biblia de eso, ¿vio? Porque es grande, y me ponía a leer y todas las noches leía Caín y Abel, leía Caín y Abel. Y quizás en mi niñez entendía esta palabra, y quizás no. Pero hoy, en estos días, estudiando un poco otro libro, Dios me reveló cosas de este libro, de Génesis. Porque toda la palabra de Dios, desde Génesis y Apocalipsis, todo tiene que ver con todo. La palabra tiene toda conexión. Cuando Dios nos habla quizás en Génesis, nos está hablando una palabra en hebreo, o nos está hablando una palabra en corincio, o nos está hablando una palabra en Isaías. Que usted recuerda, ¿qué predicó el día domingo el pastor? El de alguno, ¿Qué predicó el pastor? Sí, Lucas 4:18, ¿pero qué? De los talentos, sí, pero también tocó una palabra muy importante que vamos a hablar hoy. Vamos a seguir con este tema. ¿El año qué? Si se acuerdan. El año agradable. Y habló de cómo agradar a Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios? Nos dijo nuestro pastor. Haciendo su voluntad, pero ¿qué? Si algo es imposible agradar a Dios, con fe, eso nos había hablado el día domingo. Y yo estaba leyendo esta palabra, y hay una parte, cuando dice que estos dos hombres trajeron su ofrenda, aconteció después de un tiempo que cada uno trajo su ofrenda, pero dice que Dios se agradó de una ofrenda, de una sola ofrenda. ¿Sabe que aquí dice, en el versículo 3, que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Lo que a Dios le agradó, vamos a ver hoy. Porque a veces nosotros no llegamos agradar a Dios, o porque hay gente que no le agrada a Dios, no llega a agradarle su ofrenda o su vida. Dice que nosotros somos un sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Nuestra vida debe agradarle a Dios. Imagínense que yo ahora agarro un limón, ¿no? Y lo exprimo, y lo pongo en este vaso y me lo tomo. ¿Es agradable? Ay, no, es muy ácido, Lo más de mal es que nos hace mal acá, Pero si yo le pongo un poquito de agua y le pongo una cucharadita de azúcar, ¿qué pasa? Cuando hace mucho calor, una limonada es agradable, Hay dos cosas, o agradamos o no agradamos. Hay gente que es agradable por su forma de ser, por su educación. No hay gente que es agradable, ¿por qué? Porque no le gusta nada.
el hijo de Adán y Eva, dos hombres. Uno trajo la ofrenda del fruto de la tierra y el otro trajo una ofrenda, un sacrificio de sangre. Ahora vamos a ver, y vamos a ver por qué a Dios no le agradó la ofrenda de sangre. ¿Por qué se cree que a Dios no le agradó? Yo me acuerdo que cuando iba a la escuela dominical enseñaban que no le agradó a Dios porque trajo de lo que le sobraba. Y yo siempre crecí pensando que a Dios no le había agradado la ofrenda de Caín porque había traído de lo que le sobraba. De la ofrenda más marchita, de la lechuga más marchita, de los tomatitos que están por ahí, tienen algunas cositas. Y yo me imaginaba toda esa ofrenda y me imaginaba que la había traído, pero no. ¿Saben por qué? Porque Abel había ofrecido un sacrificio de sangre. ¿Saben que había traído uno de los primogénitos de sus animales? Dice de lo más gordo, pero Dios les había enseñado a Adán y Eva que debían, para perdón de sus pecados, ofrecer un sacrificio de sangre. Por eso a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Y vamos a ver en el capítulo 3, quizá vamos a entrar en el tema y usted va a entender un poquito más. En el capítulo 3, en el verso 21, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, aquí, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, que comen del fruto prohibido y toda la historia que nosotros conocemos y vengan hacia Dios, dice que Dios buscó a Adán, dice que no lo encontró, dice que estaba escondido y le dijo: tuve miedo porque estaba desnudo. Fueron abiertos sus ojos hacia el bien y hacia el mal. En ese momento se produce el primer sacrificio de sangre cuando Dios los viste con las pieles. Ahí Dios le comenzó a enseñar cuál era el sacrificio que a Dios le agradaba. Ahora, Caín y Abel nacen en este hogar de Adán y Eva, donde le empiezan a enseñar qué era lo que a Dios le agradaba y lo que a Dios no le agradaba. Le enseñaron que a Dios las ofrendas que se le daban, los holocaustos que se le ofrecían, eran holocaustos de sangre. Entonces, por eso a Dios en ese momento no le agradó la ofrenda de Caín y sí la de Abel. Porque Dios le había enseñado a sus padres lo que debían hacer y sus padres le habían enseñado a sus hijos. Mas Caín no hizo la voluntad de Dios y a su nombre. Cuando somos hijos, nuestro papá y nuestra mamá nos enseña cómo usar la casa, nos enseñan cómo agarrar el cubierto, nos enseñan cómo hacer pipí en el baño, nos van enseñando qué es la fruta y nosotros vamos aprendiendo. Y quizás algunos que crecieron en el Evangelio como yo, nos han enseñado a orar, nos han enseñado a leer la Biblia, nos han enseñado lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Siempre mi mamá me enseñaba que a Dios no le agradaba que yo hiciera malas palabras, entonces yo no lo hacía. ¿Por qué? Porque nos fueron enseñando lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Así crecieron Caín y Abel, en un hogar donde se les enseñaba lo que debían hacer. Como nosotros cuando venimos aquí a la iglesia, aquí en la iglesia se nos enseña lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Pero vemos dos clases de cristianos: lo que hace la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y lo que no hace la voluntad de Dios, que es imperfecta. Entonces Dios se agrada de gente y hay gente que a Dios no le agrada y a su nombre. Hay gente que aprende cuando vienen las lecciones y hay gente que no aprende. Y se les habla siempre de la misma palabra. Por eso la referencia preguntaba: si había predicado el pastor el día domingo, a ver si usted había estado atento y había aprendido algo. Es fácil muchas veces, bueno, agarra una nota de versículos y me anota la palabra clave del mensaje y después lo digo. No, es lo que a mí Dios me enseñó a través de su palabra. Cada reunión cuando venimos y estamos escuchando el mensaje, Dios nos está enseñando como a niños o como a jóvenes o como a adultos. Nos está enseñando la palabra, lo que a Él le agrada, para que cuando nosotros vengamos a su presencia, vengamos al templo del reunirnos, Dios nos mire con agrado. Así como dice que nuestra alabanza sube al trono de Dios como un perfume que agradable, grato. Es buen perfume. Hay
perfume agradable, mas usted se compra un perfume caro y se pone y dice, todo el mundo le pregunta, ¿qué perfume es? Así Dios, cuando está en su presencia, la gente que no le agrada dice, este perfume no está muy lindo. Más, cuando Él dice, ¿quién es ese? ¿Quién es que está haciendo un agradable olor? ¿A Dios le agrada? Por eso hay dos diferentes de personas. Gente que le agradan a Dios y gente que no llegan a agradarle su ofrenda, su holocausto, como le decía primero, el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que somos nosotros, son nuestros cuerpos, son nuestras vidas. Cuando nos presentamos delante de Dios, si nos presentamos cargados de pecado, no le estamos agradando a Dios. Mas si nos presentamos santos, puros, delante de su presencia, a Dios le agrada y a su nombre. Así pasó con Caín, había aprendido lo que debía hacer, mas no lo hizo. Y vamos a ver, fíjate en el versículo 7, cuando primero Dios le habla en el versículo 6 y le pregunta, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te casaste? Mirá tu cara como está, Y le dijo en el versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, aquí te será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Aquí le dice, estarás sujeto a tu pecado, a tu enojo. Después fíjate que él estaba tan enojado que fue y mató a su hermano pensando que él tenía la culpa, y la culpa era de él, de Caín. Y aquí le dice el Señor, si tienes lo correcto, siempre te miraré con agrado. Cuando nosotros hacemos lo correcto, lo que a Dios le agrada, Dios nos mira con agrado. Somos ese perfume agradable, somos esa ofrenda agradable hacia nuestro Dios. Mas si nosotros no hacemos lo correcto, no somos agradables a nuestro Dios y a su nombre. Fíjate que Dios cada vez que venimos a su casa nos enseña. Y vamos a leer Proverbios del capítulo 4,